Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Tagul rompe el silencio entre lágrimas, ¿la distancia física está destruyendo su gran amor? Detalles impactantes ahora. El mundo de las revistas se ha despertado hoy con una noticia que ha dejado a todos los seguidores de las series turcas con el corazón en la mano, y es que la querida Neslihan Tagul, quien siempre nos ha regalado su sonrisa más brillante y su energía inagotable, ha mostrado por primera vez un lado vulnerable que nadie esperaba ver frente a las cámaras. Todo sucedió ayer por la noche, durante una entrevista exclusiva que se suponía iba a tratar sobre sus nuevos proyectos profesionales y el éxito internacional que está cosechando, pero que, inesperadamente, se convirtió en una confesión emocional sobre su vida privada y la difícil situación que atraviesa su relación. La hermosa actriz apareció ante los periodistas luciendo espectacular como siempre, pero quienes la conocemos bien, notamos inmediatamente que había una sombra de tristeza en su mirada. Esos ojos verdes que suelen brillar de alegría, ayer estaban cargados de una nostalgia profunda. Cuando un reportero, notando su estado de ánimo, le preguntó suavemente sobre cómo llevaba el equilibrio entre su carrera y su matrimonio, la atmósfera cambió drásticamente. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad antes de que Neslihan, con la voz entrecortada, decidiera abrir su corazón de una manera que nunca antes había hecho. A veces el éxito tiene un precio muy alto, comenzó diciendo, mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban con arruinar su maquillaje. La gente ve las fotos, ve las alfombras rojas y piensa que todo es perfecto, pero no ven las noches solitarias en habitaciones de hotel vacías. Fue en este punto donde la conversación giró hacia su pareja, y la realidad de su situación actual salió a la luz. Según lo que pudimos entender de sus palabras cargadas de emoción, la pareja está atravesando un momento sumamente complicado debido a compromisos laborales que los han obligado a vivir en ciudades completamente diferentes durante los últimos meses. No se trata de una falta de amor, al contrario, lo que hizo llorar a todos los presentes fue la intensidad del amor que describió, un amor que ahora duele debido a la ausencia física. Neslihan, secándose una lágrima que escapó por su mejilla, dijo una frase que seguramente será el titular de todos los periódicos mañana: lo más difícil no es la pelea, porque no peleamos. Lo más difícil es despertar y que el otro lado de la cama esté frío. Sí, miramos el mismo cielo, pero estamos en ciudades diferentes, y eso, créanme, desgarra el alma un poco cada día. Esta declaración ha encendido las alarmas entre sus fanáticos, quienes se preguntan si esta distancia física es solo temporal o si es el preludio de una separación definitiva. La actriz continuó explicando que, aunque la tecnología ayuda, las videollamadas no pueden reemplazar un abrazo real. Hablamos todas las noches, confesó Neslihan con una sonrisa melancólica, pero mirar una pantalla no es lo mismo que mirar sus ojos. Le digo, te extraño, y él me responde lo mismo, pero las palabras se pierden en los kilómetros que hay entre nosotros. A veces siento que estamos viviendo dos vidas paralelas que no se tocan. Es desgarrador ver a una pareja tan icónica pasar por esta prueba de fuego. En el set de grabación, según cuentan fuentes cercanas, Neslihan se mantiene profesional, pero en los descansos se le ve revisando su teléfono constantemente, esperando ese mensaje que acorte la distancia. Aunque sea virtualmente. La prensa insistió en preguntar si había una fecha para el reencuentro, a lo que ella respondió con una honestidad brutal: no lo sé. Nuestros calendarios son una locura ahora mismo. Él tiene que estar allá por su contrato, y yo tengo que quedarme aquí. Es un sacrificio que decidimos hacer por nuestro arte, pero no calculamos cuánto dolería. La parte más emotiva de la entrevista llegó cuando recordó una anécdota reciente. Contó que hace unos días, vio la luna llena desde su balcón y lo llamó inmediatamente. Le dije, sal afuera, mira la luna, es lo único que podemos ver al mismo tiempo. Él lo hizo, y estuvimos en silencio al teléfono, solo mirando la luna, sabiendo que estábamos bajo el mismo cielo pero sin poder tocarnos. Fue un momento hermoso, pero también muy triste.
Estas palabras reflejan la cruda realidad de muchas parejas modernas, donde las ambiciones profesionales a menudo ponen a prueba los lazos afectivos. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde las tentaciones y los rumores son constantes, la distancia es un enemigo aún más peligroso. Aunque Neslian aseguró que la confianza entre ellos es inquebrantable, su lenguaje corporal denotaba cansancio, el cansancio de quien lucha contra la soledad a pesar de estar casada. El amor es fuerte, afirmó ella tratando de recuperar la compostura, pero la paciencia tiene un límite. No sé cuánto tiempo más podremos soportar estar así, sin compartir el café de la mañana, sin contarnos el día cara a cara al llegar a casa. Es evidente que la actriz está en un punto de inflexión. Sus declaraciones no son las de una mujer que se rinde, sino las de una mujer que está pidiendo a gritos cercanía. La gran incógnita que queda en el aire es cómo reaccionará su pareja ante estas declaraciones públicas. ¿Dejará todo para correr a su lado o el deber profesional seguirá siendo la prioridad? La tensión es palpable y los seguidores de la pareja están divididos. Unos creen que esto fortalecerá su relación al demostrar que se extrañan, mientras que otros temen que la frase ciudades diferentes termine convirtiéndose en vidas diferentes. Lo cierto es que ver a Neslian Tagul tan expuesta, tan humana y tan frágil, nos recuerda que detrás de la fama hay personas reales con corazones que también se rompen. Ella cerró la entrevista diciendo, solo espero que pronto, el cielo que miramos sea el mismo que cubre nuestra casa, juntos, no separados por mapas ni fronteras. Una frase poética pero cargada de dolor. Ahora, nos queda esperar y ver si el amor logra vencer a la geografía o si, lamentablemente, la distancia gana la batalla. Nosotros seguiremos muy de cerca cada movimiento, cada publicación y cada declaración, porque esta historia de amor es una de las más queridas por el público y nadie quiere ver un final triste. Pero como dijo Neslian, mirar el mismo cielo no siempre es suficiente cuando las manos no pueden tocarse. Es una lección dura sobre las prioridades en la vida y el costo de la fama. Queridos amigos, la situación es realmente delicada y nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Ustedes qué opinan sobre esta confesión tan sincera de Neslian? ¿Creen que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier distancia, sin importar cuánto tiempo pasen separados? ¿O piensan que la convivencia física es indispensable para que una relación no se enfríe? Y si estuvieran en su lugar, ¿elegirían su carrera profesional o dejarían todo para estar en la misma ciudad que su pareja? Sus opiniones son muy importantes para nosotros y queremos leer sus debates en la sección de comentarios, así que por favor escriban lo que piensan. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este tema, activar la campanita de notificaciones y darle un gran like a este video si les ha gustado nuestro análisis. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas.